¿Las mujeres deben usar maquillaje? ¿Es un pecado? Aquí están los hechos esclarecedores. ¿Dónde, cuándo, por quién y por qué se originó el uso del maquillaje, su historia y lo que dice la Biblia al respecto? Incluso la simple pregunta, ¿está mal, es pecado usar maquillaje en la cara? Puede parecer un poco ridícula para la mujer moderna. Tu bisabuela no habría pensado que la pregunta fuera tonta, pero la mujer moderna vive en un mundo diferente. Maquillarse el rostro femenino se ha vuelto tan común como ponerse ropa o arreglarse el cabello. Pero antes de descartar la pregunta como algo ridículo y absurdo, sería muy inteligente preguntar y responder. ¿Quién decide qué es pecado y qué diferencia hace de todos modos? Pocos saben la respuesta. La mayoría de las personas no saben qué es el pecado. Generalmente se supone que el pecado es hacer lo que uno piensa o siente que está mal, o lo que la sociedad en general considera como malo. Pero eso es ignorancia, y podría ser una ignorancia muy costosa. Lo primero que debemos tener en cuenta es esto. El Dios viviente de todo poder no nos permite decidir qué es pecado. Nos obliga a decidir si pecaremos. Y la pena del pecado es la muerte, por toda la eternidad. Esa pena es real. Es un destino terrible, terrible. ¿Oigo a alguien expresar resentimiento por ese duro hecho? Es natural, es la naturaleza humana resentirse con la autoridad del Dios Todopoderoso. La rebelión contra cualquier autoridad es un rasgo humano natural, pero esa actitud es errónea y se basa en la ignorancia de los hechos verdaderos. Es humano querer hacer lo que a uno le plazca y querer evitar pagar el castigo. Pero hay una razón para las leyes de Dios y sus castigos, una razón que pocos parecen entender realmente. El pecado es hacer lo que es, de maneras que el pecador rara vez se da cuenta, sumamente dañino para el que lo hace y a menudo también para los demás. Dios no es un monstruo que odia y desea ver sufrir a los humanos, sino precisamente lo opuesto. El Dios eterno es amor. El Creador nunca prohíbe nada que sea bueno. Sus mandamientos contra el pecado simplemente ejemplifican su amor por el pecador. La verdadera dificultad es que los humanos son propensos a tener un sentido equivocado de los valores. Los humanos no siempre saben lo que es bueno para ellos y lo que es dañino. Los humanos quieren pertenecer, quieren seguir a la multitud, a hacer lo que hacen los demás. Quieren ser aceptados por otras personas a quienes pueden ver, en lugar de por el Dios que no pueden ver. Y el hecho mismo de que la sociedad acepte una costumbre o práctica lleva a la persona promedio a suponer que es correcta. Algunas cosas pueden parecer muy inofensivas o incluso beneficiosas, y aún así ser extremadamente perjudiciales. Dios está profundamente preocupado por tu bienestar. El pecado es tu enemigo, que busca destruirte. A menudo es muy engañoso, pero Dios ve el peligro que corres, aunque tú no lo veas. El pecado es un asunto muy serio. Sus consecuencias son absolutamente seguras y terribles más allá de lo imaginable. No es un asunto ligero ni casual. La gente suele tomar este asunto del pecado a la ligera, sin darse cuenta de la enormidad de las consecuencias. Dios Todopoderoso es nuestro Creador. Él creó toda fuerza, energía y poder. Él gobierna toda su creación. Para nuestro bien, creó y puso en movimiento leyes inexorables para traernos paz, felicidad, prosperidad, buena salud, todo tipo de disfrute para hacer que la vida sea abundante y emocionalmente gratificante. Estas leyes son el camino hacia todo lo que podríamos desear. Son tan reales como las leyes de la gravedad y la inercia. Sabemos que esas leyes son reales, son constantes. Salta de la cornisa de un edificio alto y en el segundo o dos de conciencia que te queden, te darás cuenta instantáneamente de que la ley de la gravedad está trabajando y con una fuerza grande e irresistible te atrae rápidamente hacia abajo. En 1 o 2 segundos, la ley de la inercia detendrá tu caída tan repentinamente que borrará instantáneamente tu conciencia y, con toda probabilidad, tu vida.
Podemos tomar las leyes de Dios a la ligera o argumentar que están abolidas, pero son terriblemente reales. Si las rompes, te destruirán a ti, pero si las obedecemos y vivimos según ellas, haremos posible todo beneficio que podamos desear. El problema es que hoy la gente tiene un sentido de valores confuso y equivocado. Se puede probar la existencia de estas leyes, tanto las espirituales como las físicas. Se puede probar fácilmente la realidad y existencia del Dios que las creó y las sostiene. Se puede probar que la Biblia es su revelación infalible y autoritativa a la humanidad. Y en la Biblia Dios nos revela qué es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Algunas de las leyes de Dios son físicas, otras son espirituales. El castigo por la transgresión espiritual es más severo que por quebrantar las leyes físicas. Es la muerte eterna. Todas las leyes de Dios están en movimiento viviente e inexorable. El siguiente punto vital que debemos fijar claramente en nuestra mente es este. El pecado es contra Dios, no contra el hombre. Lo que la gente aprueba o desaprueba, lo que la sociedad establece como su código o su ética, no tiene nada que ver con eso. Es Dios Todopoderoso y su ley quienes van a juzgarte en el juicio final. Y toda persona viviente va a ser juzgada así. Ese es el único juicio que realmente cuenta. No tu multitud, tu grupo, tu familia, tus amigos, no la sociedad en su conjunto. Repito, el pecado es contra Dios, no contra el hombre. Salmo 51:4. No pecas contra la gente. Puedes dañar o herir a la gente. No puedes dañar o herir a Dios, pero tu pecado es contra Dios. De estas realidades, la sociedad hoy está en una estúpida ignorancia. La gente toma el pecado a la ligera, pero Dios no toma tus pecados a la ligera. Para Él son tan graves que la pena es la muerte eterna, castigo eterno. Nuevamente, el pecado es tan serio que Dios, siendo un Dios amoroso, dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, quien pagó la pena de muerte en tu lugar, pero puede aplicarse y borrar la pena de ti, solo si te arrepientes de transgredir las leyes de Dios. Por lo tanto, se vuelve importante que estemos seguros de si, a la vista de Dios, es pecado usar lápiz labial u otro maquillaje en la cara. Se convierte en un asunto de vida o muerte, por la eternidad. Repito, Dios no te permite decidir qué es pecado, sino solo si pecarás. Hace muchos siglos, Dios puso ante la humanidad la elección de los caminos correctos de obediencia a sus leyes, con bendiciones por un lado, y transgresiones con maldiciones por el otro. Y Él ordenó, escoge, pero también ordenó a las personas que eligieran lo correcto y recibieran las bendiciones y la vida eterna como su regalo. Todo lo que sembramos debemos cosechar. Dios es amor. Dios está más preocupado por tu bienestar y felicidad que tú mismo. Dios ideó sus leyes como el camino hacia la felicidad, el gozo, la paz, la buena salud, la prosperidad, la abundancia, todo lo bueno para nosotros. Dios no prohíbe nada que sea bueno. Las leyes de Dios prohíben solamente lo que es dañino para nosotros o para los demás. Dios prohíbe la mundanalidad, pero la mayoría de la gente no sabe lo que Dios quiere decir con mundanalidad. Algunas cosas que muchas personas religiosas consideran mundanas son en realidad buenas y no están condenadas por las leyes de Dios. No podemos decir que toda costumbre o práctica de este mundo sea mala o mundana. Por otro lado, hay cosas que el mundo considera buenas, pero que Dios tilda de pecado. La escritura básica sobre la mundanalidad es 1 de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero, ¿qué se quiere decir con el mundo en esta escritura? El versículo siguiente lo deja claro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La lujuria, la codicia, el deseo desmesurado de tener, tomar, adquirir, y el orgullo o vanidad,
Eso es lo que Dios llama aquí pecado, transgredir el principio de su ley. Más adelante hablaremos más sobre este espíritu de vanidad. Pero exclamarán algunos, nunca pensé en ninguna conexión entre el lápiz labial y los 10 mandamientos. Seguramente los 10 mandamientos no dicen nada acerca de pintarse los labios o la cara. Tal vez se lleve una sorpresa. Siga leyendo y verá que la ley de Dios lo abarca todo. Abarca todo el deber del hombre. Abarca, en principio, todo lo que puede ser pecado. Por lo tanto, lo que necesitamos averiguar para saber si el uso del lápiz labial y del maquillaje es incorrecto es así de simple. La única pregunta es si transgrede la ley de Dios. Quien continúa en pecado voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad está condenado a la muerte eterna. No basta con decir, como me escribió una mujer, estoy dispuesta a obedecer a Dios en todas las cosas que creo que son su voluntad. Debemos obedecer lo que Dios dice que es su voluntad y dejar de hacer lo que Dios dice que es pecado. La palabra inglesa lipstick, lápiz labial, no se usa en ninguna traducción o versión inglesa de la Biblia. Tampoco encontramos las palabras modernas make-up, maquillaje, o cosmetics, cosméticos. La mayoría de las personas han creído que el bien o el mal de usar maquillaje no se menciona directa o específicamente en las Escrituras. En realidad, la palabra de Dios revela directa y específicamente si esta alteración de la apariencia del rostro es pecado. Esto será una gran sorpresa para casi todos los que lean esto. ¿Cómo es posible que pintarse los labios, las mejillas o los ojos pueda estar prohibido o aprobado por la ley de Dios? Es hora de que nos demos cuenta de que la ley espiritual cubre cada acto bueno o malo. La ley de Dios es una gran ley inexorable y general de principios espirituales. No son simplemente 10 mandamientos literales. Debe obedecerse de acuerdo con todo el alcance de su espíritu, así como con su letra literal. Toda la ley espiritual puede resumirse en una sola palabra: amor. El amor es un principio espiritual. A medida que se aplica el principio de la ley, se amplía hasta convertirse en 2 grandes leyes: amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. El amor hacia Dios, a su vez, se amplía hasta convertirse en los primeros 4 de los 10 mandamientos, y el amor hacia el prójimo se amplía hasta convertirse en los últimos 6 de los 10 mandamientos. Pero Jesús nos mostró en su ministerio terrenal cómo magnifica aún más la ley, según la aplicación de su principio. Simplemente mirar a una mujer con lujuria es violar el espíritu de la ley contra el adulterio. Simplemente odiar a un hermano quebranta la ley contra el asesinato. Y así llegamos directamente a una declaración definitiva y positiva de la Escritura. Mostraremos entonces cómo esta enseñanza directa refleja el principio de la ley espiritual de Dios. La Iglesia está fundada sobre los profetas, así como sobre los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular. Efesios 2:20. Uno de esos profetas fundamentales es Isaías. Su mensaje es para nosotros hoy. Comienza diciendo: oíd, cielos, y escucha, tierra, porque el Eterno ha hablado. Isaías 1:2. Está hablando de nuestro pueblo incluso hoy. Israel. Un buey conoce a su dueño, pero Israel no parece conocer ni obedecer a su Dios. Somos una nación pecadora. Hemos abandonado al Eterno. Versículos 3 y 4. Dios nos ruega: venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si quisiereis y obedeciereis. Aquí está la promesa de remisión de pecados por medio de Cristo. Esto se refiere al Israel del Nuevo Testamento, hoy. En el 2º capítulo, la palabra de Dios dirigida a nosotros por medio de Isaías llega a los últimos días. Versículo 2. Estos primeros 4 versículos se refieren al milenio. Luego, el mensaje regresa a nuestro tiempo presente, justo antes de la venida de Cristo. La casa de Jacob, nuestro pueblo, se repone desde el este. Creencias y costumbres paganas. Versículo 6.
Una de estas, veremos más adelante, es el maquillaje facial. Nuestra tierra también está llena de plata y oro, y nuestros tesoros no tienen fin. Versículo 7. Sí, somos la nación más rica que jamás haya existido. Esto no era cierto en el caso del antiguo Israel. Pero nuestra tierra también está llena de ídolos, adorando las cosas que nuestras propias manos han fabricado y hecho. Versículo 8. Es el presente mismo, cuando el día del Señor está cerca. Versículo 12. Dios pronto abolirá nuestros ídolos, nuestro orgullo y vanidad, nuestros pecados. Versículos 17 y 18. Continúa en el capítulo 3. Los hijos comenzarán a mandar a sus padres y a gobernarlos. Versículo 4. Eso está sucediendo ahora mismo. Los hijos son sus opresores y las mujeres llevan los pantalones. Versículo 12. Ellas nos hacen pecar y nos llevan por sendero equivocado. Ahora, versículo 16. Además, el Eterno dice, por cuanto las hijas de Sión, Estados Unidos y Gran Bretaña, se ensoberbecieron y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, por eso el Eterno herirá con sarna la coronilla de las hijas de Sión, y seguirán castigos terribles por el pecado. Ahora bien, ¿qué son ojos desvergonzados? Cuando se traduce esto al idioma inglés, no se capta en absoluto el significado real inspirado por Dios en las palabras hebreas originales. En realidad, cuando se examina el significado del hebreo inspirado, no hay una sola palabra en el idioma inglés que transmita el significado pretendido. Y en lugar de utilizar una o dos oraciones completas para expresar el significado inspirado, los traductores han elegido esta única palabra desvergonzada. La palabra inglesa que usaron, wanton, está definida por el Webster como impúdica, lasciva, licenciosa, inmoral, etc. Esto expresa el espíritu y el carácter del acto descrito, pero no el método por el cual se manifiestan tal lascivia y libertinaje. Parece ser lo más cercano que los traductores pudieron llegar a traducir el hebreo. Pero entendamos el significado completo y pleno de la palabra hebrea. Una cosa que los comentarios nos dan con precisión es el significado técnico de las palabras hebreas y griegas. Primero, observe la traducción del comentario de Adam Clerk. Versículo 16. Y ojos lascivos, y falsamente resaltando sus ojos con pintura. En hebreo, falsificando sus ojos. Ahora comenzamos a ver el significado real, intencional e inspirado. Recuerde, la costumbre de usar pintura para colorear y cambiar el aspecto del rostro, para hacerlo parecer más bonito, se originó en la prostitución, como demostraré más adelante. Siempre se usó para seducir y atraer a los hombres a la lujuria. En los tiempos bíblicos, las mujeres se pintaban los ojos principalmente, al menos el énfasis estaba entonces en los ojos, aunque también usaban algo de pintura con frecuencia en las mejillas y los labios. Hace unos 40 años el énfasis estaba en las mejillas, aunque algunas pintaban los ojos y los labios en menor grado. Entonces el énfasis estaba en los labios, aunque en cierta medida las mujeres todavía pintaban en menor grado las mejillas y muchas los ojos. Hoy el énfasis está en pintar los ojos. Ya sea que el énfasis de la pintura esté en los ojos, las mejillas o los labios, es lo mismo en lo que respecta al principio del pecado. Clare explica además que esta palabra hebrea está estrechamente asociada con el sustantivo sikra, que los rabinos usaban para tibium, el mineral que se usaba comúnmente para colorear los ojos. La paráfrasis caldea lo explica. Tibium linitis oculis, con ojos vestidos con tibium. Esta moda parece haber prevalecido muy generalmente entre los pueblos orientales en la antigüedad y la mantienen exactamente igual hasta el día de hoy. De hecho, vimos mucho de esto en nuestra visita al Medio Oriente. Del comentario crítico y experimental, 16, y ojos lascivos, hebreo, Mesha, Kukerot de Shaquar, engañar, engañando con sus ojos. Lod, después del caldeo,
falsamente resaltando los ojos con pintura. En Oriente, los párpados de las mujeres suelen pintarse con estibio o polvo de plomo. Estas explicaciones críticas dejan claro que desde la antigüedad pintarse el rostro tenía como objetivo falsificar la apariencia del rostro, engañar. Hoy en día puede que a las mujeres no les guste admitirlo, pero no puede haber ningún propósito en aplicar lápiz labial o cualquier tipo de pintura, excepto para cambiar la apariencia del rostro, y ese mismo acto significa falsificar el rostro, engañar a quienes las ven sobre cuál es su verdadera apariencia. Falsificar y engañar no es justo ni piadoso, sino pecaminoso. Ahora, del comentario de Lange, el orden del pensamiento es el siguiente. El orgullo lujurioso de las mujeres también será humillado. Versículos 16 y 17. En el versículo 16, el profeta aquí retoma el hilo que se había abandonado o roto al final del versículo 12 y recurre al predominio indebido de la influencia femenina, pero particularmente al exceso prevaleciente del lujo femenino, no solo como pecaminoso en sí mismo, sino como una causa principal de la violencia y el desorden social antes mencionados, y por lo tanto deben ser castigados con enfermedad, viudez y exposición vergonzosa. Y así, allí, correctamente traducida, hay una escritura clara que muestra que el acto de pintarse la cara, ya sean ojos, mejillas o labios, es falsificar, destinado a engañar, una expresión de vanidad que es la base misma de todo pecado, y por lo tanto se convierte con un simple, así dice el Señor, en un pecado. Esto y las escrituras que seguirán inmediatamente muestran que esta costumbre casi universal, estimulada y mantenida viva en interés de ganancias multimillonarias por los grandes fabricantes de cosméticos, es condenada por Dios Todopoderoso como un pecado. ¿Cómo y por qué es un pecado? ¿Cómo viola el espíritu de la ley? Se explicará más adelante en este folleto. ¿Sabes dónde se originó el uso del maquillaje? En realidad, la primera prostituta pintada fue Semíramis, la madre original de las rameras, autora humana y fundadora de las religiones del mundo y de las abominaciones del mundo. A nivel nacional, surgió del antiguo Egipto. Casi todo lo malo y pecaminoso salió de Egipto. Egipto se utiliza como el tipo mismo del pecado en las escrituras. Cuando estuvimos en Egipto, vimos muchas de las estatuas e ídolos del antiguo Egipto. Dos cosas eran las más prominentes en las estatuas de sus antiguas reinas y diosas: la pintura en sus rostros, que cambiaba su apariencia natural, y los vestidos con velos finos que dejaban al descubierto la desnudez debajo. Habían cambiado su apariencia modesta y virtuosa a una de sensualidad. Cambiar la apariencia facial pintándose la cara se originó en la prostitución. Se utilizó originalmente solo como un recurso de las rameras para atraer a los hombres de una manera diseñada para quebrantar el séptimo mandamiento. Su uso moderno, popular y casi universal hoy en día se originó con las rameras de París. De allí viajó a los antiguos distritos de prostitución de San Francisco, Denver, Nueva Orleans, Chicago, Nueva York y otras ciudades estadounidenses. Luego fue utilizado por las prostitutas callejeras para atraer y seducir a los hombres. Mi esposa recordó un incidente que ocurrió cuando era una niña de 9 años. Su padre tenía una tienda de abarrotes en un pequeño pueblo. En la tienda encontró 2 pequeños paquetes de polvos faciales, uno blanco y el otro rojo. Comenzó a aplicarse un poco de los polvos de colores en la cara. Su madre la vio y rápidamente le quitó los polvos. No, no, Loma, dijo su madre, nunca debes ponerte eso en la cara. Solo las mujeres malas lo usan. Mi madre, antes de morir, recordaba que solía aplicarse un poco de polvos en las mejillas, pero no parecía recordar en qué momento comenzó esta costumbre. Pero sí recordaba claramente que su madre nunca se aplicó polvos, pintura ni ningún tipo de cosmético en la cara. Era una mujer muy virtuosa y religiosa, y en su época solo las mujeres malas se pintaban o se empolvaban la cara. Mi propia madre declaró con mucho énfasis que nunca había tocado sus labios con un lápiz labial, hecho que le producía gran satisfacción.
La Enciclopedia Británica dice, es muy probable que los cosméticos tuvieran su origen en Oriente, pero es necesario recurrir a Egipto para encontrar los primeros registros de estas sustancias y su aplicación. En el Museo Británico encontramos completos y elaborados estuches de maquillaje, cajas de ungüentos bellamente talladas en alabastro, marfil o madera tallada, que data, según las inscripciones, del 3500 a.C. Había pequeños palitos de marfil y madera, cepillos para pestañas, peines, espejos, también materiales para teñirse las uñas. Incluso esa costumbre procedía de Egipto. Según la británica, la práctica del subterfugio y el engaño facial mediante la pintura y el maquillaje alcanzó su apogeo en la época de Cleopatra. La británica también afirma que los primeros habitantes de Gran Bretaña importaron artículos de tocador de Oriente. En los pasajes de Isaías citados anteriormente, el capítulo 2 y el versículo 6 dicen que Dios está abandonando y castigando a la casa de Jacob, porque se reabastecerán desde el este. Sí, de ahí sacaron la idea y los materiales del maquillaje. La pintura en la cara en América fue utilizada por primera vez por los indios como pintura de guerra. Lo considerábamos una costumbre pagana y salvaje. Sin embargo, nuestras mujeres han adoptado la costumbre copiando a las rameras de París. La práctica ciertamente no se originó en Dios, sino en la prostitución y el paganismo. En 1770, el estado de Pensilvania aprobó una ley por la que se podía anular un matrimonio si la esposa, durante el noviazgo, había engañado y desorientado a su futuro esposo al haber cambiado su apariencia con maquillaje. La industria cosmética se ha convertido en una de las mayores industrias de Estados Unidos. En el año de posguerra de 1919, había alcanzado un volumen de 82 millones de dólares. En 1925 había llegado a 147 millones de dólares. Pero en 1955 la industria cosmética gastó en publicidad para tentar a las mujeres a comprar cosméticos $1 millón más que todo su volumen de ventas en 1925. Sin incluir el jabón, sino solo los cosméticos para cambiar el rostro, la industria gastó en publicidad $148.675.000. Y según el New York Times del 28 de marzo, las mujeres estadounidenses en 1955 gastaron para cambiar la apariencia de sus rostros, incluidos los perfumes, $1.192.200.000. Pero en 1967 el público estadounidense gastó $7.000 millones, repartidos equitativamente entre los salones de belleza y los fabricantes de artículos de tocador y cosméticos. Una búsqueda de belleza que es falsa. Tal vez la mayoría de las mujeres no se dan cuenta o no quieren admitir el alcance de su vanidad al querer hacerse artificialmente bonitas, pero los fabricantes de cosméticos y sus astutos publicistas lo saben. La empresa estadounidense media no puede gastar de forma rentable más de la mitad del 1% hasta un máximo del 4% del volumen de ventas en publicidad. Pero aparentemente la industria cosmética, debido a la vanidad femenina, es capaz de gastar el 12,5% y hacerlo rentable. Cuando la avaricia masculina se aprovecha de la vanidad femenina, el resultado son fabulosas ganancias para astutos intereses comerciales. Una noticia reciente de Washington, fechada en Los Angeles Times y el Washington Post, decía que las mujeres estadounidenses están tan desesperadas por parecer más bellas de lo que la naturaleza las hizo que se pintan sobre brebajes cosméticos que contienen materiales peligrosos y dañinos. Las mujeres prueban libremente nuevas cremas faciales que contienen aditivos como extracto de piel de cerdo, suero de sangre de caballo, aceite de tiburón y aceite de tortuga. Estos ingredientes aparecen en anuncios y comerciales. Pero, dice el artículo, no se puede saber por las etiquetas qué más contienen estos frascos de glamour. Aunque las ventas de cosméticos se han multiplicado por 300 desde 1940, Consumer Report dice que bajo las leyes federales actuales se ofrece una protección mínima a nuestras damas de honor.
Los compradores no tienen garantía alguna de seguridad en el uso normal de tales productos. Los fabricantes de cosméticos no están obligados por ley a divulgar todos los contenidos de sus productos, ni siquiera a la administración de alimentos y medicamentos. Lo que es más importante, no están obligados, como sí lo están los fabricantes de alimentos y medicamentos, a probar previamente la seguridad de las nuevas preparaciones antes de comercializar un cosmético. Consumer Report afirma además que, en caso de daño a los usuarios, solo después de que un número suficiente de mujeres hayan sufrido daños graves y hayan informado de la lesión, la FDA puede intervenir. Por supuesto, el hecho de que los cosméticos sean nocivos para la salud no reducirá las ventas, como tampoco lo han hecho los informes auténticos de la Sociedad del Cáncer y del Gobierno de los Estados Unidos sobre el cáncer de pulmón. La industria tabacalera simplemente ha aumentado la intensidad de su publicidad. Jesús dijo que debemos vivir de acuerdo con cada palabra de Dios. La santa palabra de Dios nos enseña con toda autoridad cómo vivir. Encontramos esta enseñanza en mandatos directos, admoniciones y en ejemplos de vida registrados. Dios dice, ahora bien, todas estas cosas le sucedieron a ellos, experiencia del Antiguo Testamento, como ejemplo, o como se expresa mejor en la versión estándar revisada, como una advertencia. Fueron escritas para instrucción nuestra sobre quienes ha llegado el fin del mundo. 1 Corintios 10:11. Dios da ejemplos en la Biblia de mujeres que eran justas, mansas, humildes y obedientes. Y también da ejemplos de mujeres que eran prostitutas, que eran influencias seductoras y satánicas sobre otros. Y escuche, en cada caso en que se menciona pintarse la cara en su Biblia, Dios etiqueta a la mujer como prostituta. ¿Es eso chocante? Sí, pero cierto. Pintarse la cara nunca se menciona en relación con una mujer virtuosa. ¿Cómo te etiqueta Dios a ti? Toda mujer debería hacerse esa pregunta. Tal vez he visto el registro histórico más antiguo de ponerse maquillaje en la cara en nuestra visita al antiguo Egipto. Dios usa a Egipto como un tipo de pecado, especialmente en la lección de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. La mayoría de las prácticas paganas y pecaminosas que contaminan nuestra sociedad occidental hoy en día vinieron de Egipto. En Egipto vimos muchas estatuas y pinturas de mujeres egipcias antiguas y de sus diosas. Siempre sus caras estaban pintadas. Pero tal vez los registros escritos más antiguos se encuentran en la Biblia. Primero está el caso de la hija gentil de un rey sidonio, Jezabel. El rey Acab de Israel se casó con ella. Dios condenó a esta malvada mujer a una muerte horrible debido a sus grandes fornicaciones. Jezabel se aplicó el arte del maquillaje en la cara para hacerse sexualmente atractiva con el fin de engañar y seducir a los hombres. Dios usa a esta vil mujer como un tipo de la gran iglesia falsa, Apocalipsis 2:20, que también está etiquetada en su Biblia como una prostituta. Así como esta Jezabel original se pintó el rostro para seducir a los hombres, así también esta gran mujer colectiva se viste de manera seductora e intenta cambiar su apariencia de su verdadera apariencia malvada, engañando al mundo para que crea que ella luce virtuosa, pura y santa. Pero observe los puntos culminantes de la historia tal como está en la Biblia. En el año 38 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Y Acab hizo lo malo ante los ojos del Eterno más que todos los que fueron antes de él. Y aconteció que le fue como cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, rey de Sidón, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Primero de Reyes 16, del 29 al 31. Más tarde, Joram, hijo de Acab y Jezabel, reinaba como rey de Israel. Con el rey de Judá salió contra Jehú, a quien Dios había designado para suceder a Joram como rey. Y aconteció que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él, Jehú, respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías?
Segundo de Reyes 9:22. Cuando Joram se dio vuelta para huir, Jehú lo mató. Y cuando Jehú llegó a Jezreel, lo oyó Jezabel, y se pintó los rostros, y se afeitó la cabeza, y se asomó a una ventana. Segundo de Reyes 9:30. Ahora estaba haciendo un esfuerzo desesperado por seducir a Jehú, para que no la matara. Recurrió a todas sus artimañas de prostitución y lascivia. ¿Por qué las mujeres que profesan ser buenas mujeres recurren a este mismo truco de engaño para atraer a los hombres hoy en día? ¿Por qué las mujeres modernas, como si fuera algo ligero andar en los pecados de Jezabel, han hecho de esto una costumbre casi universal hoy en día? Las mujeres de Dios, la luz del mundo, la única luz que quede en este mundo malo, ¿se entregarán a ser como las mujeres mundanas que las rodean? Desde los primeros registros históricos, pintarse la cara ha sido una parte integral de la prostitución, utilizada para atraer y seducir a los hombres. Siempre fue parte del equipo de una ramera. Esta es una simple declaración de hecho. No se puede negar. Las rameras de París lo usaban. Las prostitutas de los antiguos distritos de luces rojas de los Estados Unidos lo usaban todas. Las prostitutas callejeras lo usaban todas antes de que las mujeres que se decían decentes imitaran a estas hijas de Jezabel. Algunas mujeres pueden decir que hoy en día no lo usamos con fines seductores o como un recurso para la prostitución. Por supuesto que no. Pero de la misma manera he oído a predicadores tratar de justificar las prácticas paganas de observar la Navidad argumentando, pero no lo usamos con el propósito que ellos tenían, para adorar a Baal. Hemos adoptado su costumbre con el propósito de adorar a Cristo. Pero Dios dice, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus ídolos, así haré yo también. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda abominación que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12, 30 al 32. Dios nos manda a no seguir estas prácticas y costumbres abominables utilizadas en la idolatría y la prostitución paganas. El maquillaje facial es una de ellas. Una mujer puede pensar que se ve bien a los ojos del mundo con maquillaje, pero ¿cómo se ve a los ojos de Dios? Es cierto, nacimos en un mundo así y crecimos dando por sentado estas cosas tanto como damos por sentado cualquier prenda de vestir normal, aceptándola como una costumbre normal sin siquiera pensar en ello. Podría haber algo pecaminoso en ello. Yo crecí, y también lo hicieron la mayoría de ustedes, dando por sentado muchas costumbres que supuse que todos los buenos cristianos aceptaban y seguían. Crecí aceptando este mundo como el mundo de Dios. Fue un shock y una desilusión desconcertante darme cuenta finalmente de que muchas de estas costumbres generalmente aceptadas son malas y abominables a los ojos de Dios. Muy difícil dejarlas. Pero ahora puedo ver estas cosas a través de los ojos de Dios. Simplemente tenemos que llegar al conocimiento de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La forma en que usted mira un asunto como este no determina si es correcto. Dios determina qué es pecado. Usted es libre de decidir solo si obedecer. Si desobedece, peca y será castigado con muerte eterna en el lago de fuego. Al principio puede resultar difícil para muchas mujeres comprender que el maquillaje en el rostro es en realidad una de esas cosas que son abominación a los ojos de Dios, que su uso es un pecado, una violación de la ley de Dios, como mostraré a continuación. Puede resultar difícil para alguien que siempre ha dado por sentadas estas costumbres mundanas comprender que una mujer que luce bonita ante el mundo en realidad parece una prostituta maquillada a los ojos de Dios. Algunas personas temen pasar vergüenza sin maquillaje. Hace unos años, cuando embarcamos en el King Mary rumbo a Europa, cuando miramos a nuestro alrededor para observar, nos sorprendió ver que tal vez una tercera parte de las mujeres del comedor del King Mary, aunque iban bien vestidas de noche, no llevaban lápiz labial. Nuestro hijo Garner, Ted y su esposa Shirley se unieron a nosotros en Europa más tarde. Shirley tuvo la misma experiencia a bordo.
Las mujeres más jóvenes no sufren más vergüenza que sus madres. Pasadena es una de las ciudades más culturales de Estados Unidos. Aquí viven muchas familias adineradas, socialmente prominentes, y por sorprendente que sea, hemos observado en el auditorio cívico de Pasadena durante un concierto que tal vez una tercera parte o más de estas mujeres adineradas, vestidas con ropa cara y pieles de visión, no llevan maquillaje. Muchas otras mujeres han tenido la misma experiencia. Una vez que se deshacen de él, han descubierto que sus antiguos miedos de lo que la gente del mundo pensaría de ellas carecían de fundamento. Ninguna de ellas, hasta donde yo sé, pensaría siquiera en usar solo un poco, modestamente, en ciertas ocasiones. Las mujeres convertidas y sometidas a Dios han llegado a comprender que lo que es pecaminoso nunca es necesario en una mínima cantidad. Pero si las mujeres del mundo causaran vergüenza, eso no aprobaría el uso del maquillaje a los ojos de Dios. Si esto es pecado, y Dios no tolera el pecado moderado. Hay algunas cosas que, con moderación, no son pecado, y solo el uso excesivo se convierte en pecado, como el vino. El propósito mismo de beber un poco de vino por causa del estómago es bueno, no malo. Pero, como se explicará más adelante, el propósito mismo de pintar y cambiar la apariencia del rostro es malo, y un poco de maldad sigue siendo malo. Así que ahora es el momento y el deber de los ministros de Dios de clamar a voz en cuello y no detenerse, de alzar nuestras voces y mostrarle al pueblo de Dios sus escenas. Mientras Dios revela estas cosas, el pueblo de Dios debe ser limpiado. Los que saben que el Eterno es Dios deben ahora ponerse del lado de Dios y hacer aquellas cosas que son agradables a su vista, y aquellos que son hostiles y de este mundo pueden continuar del lado del mundo y hacer aquellas cosas que son agradables a la vista del mundo. Esta cosa de pintarse la cara ahora está etiquetada por Jesucristo como un pecado. Es una transgresión de la ley de Dios, como mostraré enseguida. Recuerde que Dios dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 de Juan 3:22. Estas son palabras fuertes, pero las plagas que Dios pronto va a derramar sobre los rebeldes van a ser mucho más fuertes, derramadas sin mezcla de misericordia. Así como la ramera Jezabel era un tipo de la gran madre de las rameras y abominaciones de la tierra, así también Israel y Judá, la iglesia del Antiguo Testamento, se prostituyeron y simbólicamente se pintaron el rostro. Escuche la palabra de Dios. Esta palabra del Eterno vino a mí, citando de Ezequiel 23, traducción de Moffat. Hijo de hombre, había dos mujeres, cuando eran jóvenes, se prostituyeron en Egipto, donde los hombres les apretaban los pechos y acariciaban sus pezones vírgenes. Sus nombres eran Ahola, la mayor, y Aholiba, la menor. Ellas llegaron a ser mis esposas y dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, Ahola es Samaria, Aholiba, Jerusalén. Pero Ahola se prostituyó, aunque era mi esposa, y se contaminó con los ídolos de todo hombre con el que se enamoró. Ella nunca cesó en su prostitución, ya que en Egipto los hombres se acostaron con ella cuando era niña, tocaron sus pezones vírgenes y tuvieron relaciones sexuales con ella libremente. Así que la entregué a sus amantes, a los asirios. Ellos expusieron su desnudez y la mataron a espada. Así fue como se le infligió el castigo hasta que se convirtió en una advertencia para las mujeres. Su hermana Aholiba vio esto, pero ella fue más allá de la depravación, en su lujuria y prostitución. Vi que ella se estaba ensuciando, pero ella llevó su prostitución más allá. Ella vio hombres pintados en las paredes, figuras de caldeos dibujadas en vermellón, y cuando ella los vio se enamoró de ellos. Por lo tanto, Aholiba, aquí está la sentencia del Señor el Eterno. Despertaré a tus amantes contra ti, los reuniré a todos a tu alrededor, los babilonios, todos los caldeos. Ellos te atacarán con una multitud de naciones. Tipo del castigo que aún está por venir sobre el Israel moderno por los mismos pecados y abominaciones.
y ellos te sentenciarán. Descargaré mi furor celoso sobre ti y dejaré que ellos te traten con fiereza. Ya que me olvidaste y me arrojaste a un lado, entonces sufre por tus caminos de ramera sensual. Hijo de hombre, dijo el Eterno, acusa a Ahola y a Aholiba y muéstrales sus abominaciones. Ellas también me hicieron esto a mí, profanaron mi santuario y profanaron mi sábado. Y así es como se comportaron en mi templo, e incluso mandaron llamar a hombres que vinieron del extranjero, les enviaron mensajeros. Y para ellos te bañaste, te pintaste los ojos, te pusiste tus adornos, te sentaste en un hermoso diván, con una mesa puesta delante, y se levantaron sonidos de orgía. Ezequiel 23. Note eso. Aquí Dios describe a Israel y Judá como mujeres rameras. Han enviado a hombres para seducir a estos hombres y conducirlos al adulterio. Se pintaron la cara. Este siempre ha sido el equipo principal de las rameras. Es el instrumento mismo de la prostitución. Dios condena el acto como pecado y muestra claramente que esta pintura fue aplicada con el propósito de seducción. Ahora complete este mensaje abrasador de Dios a las mujeres modernas de hoy. Esta, pues, es la sentencia del Señor Eterno. Traed contra ellas un ejército de pueblos y entregadlas para que las maltraten y las roben, que las apedreen y las pasen a espada, para que todas las mujeres tomen nota y se aparten de sus caminos sensuales, y sepan que yo soy el Señor Eterno. ¿Qué opina? ¿Quiere argumentar que Dios no se refiere a usted o que esto no se aplica al uso del maquillaje hoy en día? Su cuerpo es el templo de Dios hoy, y si lo profana, Dios dice que la destruirá. En cada caso en que se menciona el maquillaje en la Biblia, Dios etiqueta a la mujer que lo usa como una prostituta. Siempre su uso es un intento de cambiar la apariencia del rostro. Es un intento de hacer que el rostro parezca más hermoso de lo que es. Siempre de una ramera u otra es vanidad. También es un impulso instintivo de la naturaleza humana a conformarse a los caminos de este mundo, tal vez sin darse cuenta de que esto es una desobediencia directa al mandato de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. En el cuarto capítulo de Jeremías, Dios revela la destrucción que se derramará sobre Judá como resultado de sus fornicaciones. Dios clama a estos judíos infieles: Jerusalén, lava de maldad tu corazón para que seas salva, porque mi pueblo es necio, no me han conocido. Hijos tiernos no tienen entendimiento, sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Porque así dijo el Eterno: toda la tierra será desolada. Y cuando fueres despojada, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con adornos de oro, aunque pintes tu rostro con pintura, en vano te embellecerás. Tus amantes te despreciarán, buscarán tu vida. Jeremías 4:14, 22, 27 y 30. Aquí se describe a la adúltera Judá como la esposa del Eterno, pintándose el rostro para seducir a sus amantes y llevarlos al adulterio. ¿Y en qué consiste el adulterio de Israel y Judá? Pues precisamente lo que hace que las mujeres usen lápiz labial y otros maquillajes hoy en día. Querían ser como las otras naciones que las rodeaban. Dios le dijo a Israel: cuando digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Deuteronomio 17:14. Además, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de esas naciones, porque es abominación al Eterno cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18, 9 y 12. Si las naciones que los rodeaban no hubieran practicado estas abominaciones, los israelitas nunca hubieran querido hacerlas. Del mismo modo, si las mujeres del mundo que los rodea nunca hubieran usado lápiz labial o maquillaje para los ojos, ni una sola mujer decente y virtuosa hubiera querido usarlo jamás. Piensen en esto. Nadie puede discutir eso. Si las mujeres del mundo nunca lo usaran, si lo desaprobaran y lo consideraran de mal gusto, ninguna mujer que se respete a sí misma lo usaría. Se pone en la cara por una o ambas de dos razones generales. 1.
para ser como el mundo que los rodea, para conformarse a este mundo, en desobediencia directa al mandato de Dios. O bien, 2, para lucir bien, como lo expresan las mujeres, lo que significa simplemente cambiar la apariencia para hacer que el rostro sea más bonito de lo que es naturalmente, lo cual es vanidad. Cualquiera de las dos es una violación de la ley de Dios y un pecado. En realidad, la única razón por la que una mujer desea conformarse al mundo es la vanidad, temer lo que el mundo pensará, más que temer a Dios. Importar más el mundo y lo que éste piensa que Dios y lo que parece correcto a sus vistas. Una mujer puede tratar de razonar y discutir al respecto, pero toda mujer sabe en su corazón que esta es la verdad. Toda mujer que ha sido conquistada por el Dios eterno, que se ha rendido a Él, que se ha arrepentido y se ha convertido, que ha sido y es guiada por el Espíritu Santo de Dios, admitirá esto y se apartará de este pecado. Volvamos ahora a Isaías 3. En cuanto a mi pueblo, dice Dios, los opresores son muchachos y mujeres se enseñorean de ellos. Pueblo mío, los que te guían te hacen errar y tuercen la ruta de tus veredas. Versículo 12. En otras palabras, las mujeres llevan los pantalones. Las mujeres se han vuelto altivas, llenas de vanidad, tratando de ponerse por encima de los hombres. ¿Y cómo? Porque las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido, manteniendo la cabeza en alto mientras caminan, mofat, y los ojos desvergonzados, resaltando falsamente sus ojos con pintura. Isaías 3, 12 y 16. El comentario de Adam Clarke dice además sobre este versículo: sus pestañas, que son largas y según la costumbre del oriente, vestidas con tibium, como a menudo leemos en las sagradas escrituras de las mujeres hebreas de la antigüedad, Jeremías 4:30, Ezequiel 23:40. Pero ninguna de estas damas, dice el Dr. Shaw, Travels, página 294, se consideran completamente vestidas hasta que se han teñido el cabello y los bordes de los párpados con alcohol, el polvo de mineral de plomo. Ezequiel 23:40 usa la misma palabra en forma de verbo, kachal, einayik, vestiste tus ojos con alcohol, que la Septuaginta traduce, vestiste tus ojos con tibium. Compare Segundo de Reyes 9:30 y Jeremías 4:30. Y así, un examen crítico de los idiomas originales muestra que todos estos pasajes bíblicos que se refieren a Jezabel, a la prostitución de Israel y Judá como a Ola y a Oliva, y a Judá, se refieren a la misma pintura de la cara que es definitivamente específica y literalmente condenada como pecado en Isaías 3, 16 y 17. Por lo tanto, cuando se consideran estas escrituras juntas, tenemos 4 escrituras que condenan definitiva y positivamente el maquillaje en la cara. Esto es un simple, así dice el Señor. Y notó que estas mujeres paganas del este, condenadas por Dios, no se sienten completamente vestidas sin su maquillaje. ¿Cuántas de nuestras propias mujeres modernas han dicho lo mismo? Ya es hora de que tales mujeres se arrepientan y con la ayuda de Dios se deshagan de esa clase de sentimiento pagano. Otras escrituras, sin embargo, sí indican la aprobación de Dios de cierta ornamentación del vestido, o incluso aretes, especialmente en lo que podría llamarse una ocasión real o regia. En Ezequiel 16, Dios simboliza a Israel, antes de sus adulterios, como su novia, su reina. Dios es el rey de todo el universo. El antiguo pacto se representa como un acuerdo matrimonial. De la reina Israel, Dios dice: te vestí de bordado, te calcé con pieles de tejones, te ceñí de lino fino, te cubrí de seda, te adorné con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello, puse un joyel en tu frente, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Fuiste pues adornada de oro y de plata, y fuiste muy hermosa, y llegaste a ser un reino. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, que era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Eterno, el Señor. Ezequiel 16, del 10 al 14. Por supuesto, esto es figurativo, no literal, y representa cualidades de carácter, no decoración física.
pero menciona con aprobación casi todo, excepto el falsificar el rostro con pintura. Nunca se menciona este engaño facial en relación con una mujer virtuosa en la Biblia. Sin embargo, tenga en cuenta que esta descripción figurativa es la de la reina de Dios con atuendo real y majestuoso. Esto no debe interpretarse como la aprobación de Dios de la ornamentación excesiva en circunstancias ordinarias. La enseñanza de Dios es la modestia, el espíritu manso y tranquilo. Pero cuando Israel y Judá se prostituyeron y fueron tras otros amantes, se los representa entonces pintándose el rostro como un recurso de prostitución para seducir a los amantes a una relación adúltera. Pero si la palabra de Dios etiqueta a estas mujeres pintadas del mundo como abominaciones y prostitutas, también nos da descripciones de mujeres justas, humildes y virtuosas. El principio de Dios es que la verdadera belleza viene de adentro. Recuerde, Dios mira el corazón. La pintura en la cara nunca la recomendará ante Dios. Escuche, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, que vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, con la joya incorruptible de un espíritu afable y sereno, que es de gran valor a los ojos de Dios, pero no a los ojos del mundo. Así también las santas mujeres que esperaban en Dios se adornaban en otro tiempo y estaban sujetas a sus maridos. Primera de Pedro 3:1 y del 3 al 5. Pregúntate, ¿quieres lucir bien a los ojos de Dios o a los ojos del mundo? ¿Cuál? En realidad, esta escritura no dice que esté mal usar adornos externos apropiados en la ropa o adornos tales como un collar, aretes o una pulsera. Dice que estas cosas no deben ser el verdadero adornamiento. El adornamiento de una mujer virtuosa viene de adentro, pero ciertamente implica que cuando una mujer no irradia desde adentro este destello de rectitud y carácter espiritual inteligente, sino que usa joyas exageradas, llamativas u otros adornos para atraer la atención, está usando el tipo incorrecto de adorno. Ahora bien, este pasaje de Primera de Pedro expresa un principio, en lugar de detalles específicos. En realidad, hay otros pasajes que muestran que no está mal, en circunstancias adecuadas, que una mujer use adornos modestamente en su ropa, o incluso en su cabello, o incluso que use aretes. Sin embargo, estos deben ser modestos, nunca llamativos ni demasiado grandes para atraer una atención indebida. El principio es que la verdadera belleza está en el corazón y brilla desde adentro. Si eso es así, la mujer es mansa, modesta y humilde. Entonces vestirse apropiadamente e incluso con adornos apropiados de buen gusto, cuando la ocasión lo amerite, es correcto y apropiado a la vista de Dios. Esto simplemente pone un marco externo apropiado y modesto alrededor de la joya verdadera, que es un espíritu humilde, un corazón contrito y un carácter virtuoso. Un joyero no pinta sobre un diamante, pero sí realza su brillo puro con un marco apropiado. Pero si se hace para exhibir la persona con un espíritu de vanidad, entonces el motivo del corazón es malo, y la misma decoración exterior, que podría ser aprobada cuando se usa con intenciones castas y justas, se utiliza para un uso pecaminoso. Por otra parte, la aplicación de pintura en la cara cambia y falsifica la apariencia, engaña a quienes la ven y siempre se describe en relación con la prostitución en la Biblia. Hoy en día se escucha a las mujeres en lugares públicos excusarse de esta manera. Creo que iré al tocador y mejoraré a la madre naturaleza. La madre naturaleza, por supuesto, en realidad es Dios. O una expresión común entre las chicas de hoy. Vamos a arreglarnos la cara. O espera a que me pinte la cara y estaré allí. Sí, ellas saben qué significa ponerse una cara falsa. A veces las mujeres usan la expresión arreglarme la cara. Estas expresiones del argot de uso común muestran dónde están sus mentes y cuál es la intención del corazón. Las mismas palabras maquillaje significan no mi cara real, sino mi cara maquillada. Hacer es recrear. Dios dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. Sin embargo, eso es lo que las mujeres están respondiendo contra Dios cuando cambian y falsifican sus rostros. ¿Sabes la definición de la palabra cosméticos? Viene de la palabra griega cosmos, que es la palabra que representa este mundo y sus caminos,
que Dios condena. Pintarse la cara está condenado y etiquetado como pecado en la Biblia. Se usa solo por vanidad o por el deseo de ser como el mundo, o de conformarse al mundo, o de verse más lindo ante el mundo. En ningún lugar Dios le dijo a los hombres o mujeres que se cubrieran o se pintaran la cara, pero sí nos dice que nos pongamos ropa en el cuerpo. La ornamentación apropiada y modesta en la ropa que cubre el cuerpo está aprobada en muchas escrituras y se puede hacer con humildad de corazón y pureza de mente. Esto se aplica por igual a las corbatas de los hombres y las bufandas, pañuelos o adornos ornamentales en los vestidos de las mujeres. El principio de Dios es que no debemos poner nuestra confianza en la apariencia exterior, en contraposición a la mansedumbre de una mente sumisa que se sujeta a Dios en todo. Después de que hace algunos años apareciera un artículo en La Pura Verdad sobre el lápiz labial, se recibieron 3 o 4 cartas de mujeres que todavía no entendían del todo, tratando de presentar pasajes bíblicos que aprobaban el uso del lápiz labial. Una mujer sintió que había encontrado un pasaje bíblico que aprobaba el maquillaje facial en el Cantar de los Cantares. Leyó el capítulo 3, versículo 6, y llegó a la conclusión de que en él se mostraba al novio poniéndose polvos en la cara. Ahora bien, en primer lugar, lo que está mal es falsificar el rostro, de manera de cambiar la apariencia como un engaño, pintándose. Por supuesto, se puede aplicar polvos tan espesos como para cambiar la apariencia del rostro, pero a menos que se usen en exceso de modo que se note, no hay prohibición de usar un polvo para disipar un brillo aceitoso o jabonoso en el rostro. Cito del comentario de Lange: el contenido deja fuera de toda duda que el capítulo 3, del 6 al 11, describe una procesión nupcial. No se trata del novio. A continuación, la palabra hebrea para polvos, polvos del mercader, es abaucao, que significa, según el léxico hebreo-inglés, polvo aromático, polvo muy fino, como polvo y volátil. No es polvo facial en absoluto, es un polvo de incienso vaporizable. Se refiere alegóricamente a la iglesia llegando a la boda con Cristo. Salomón, en este caso, fue el tipo de Cristo. Típicamente se refiere también al antiguo Israel que sale del desierto para la boda del Antiguo Testamento que hizo de Israel una nación. El versículo dice: ¿quién es este que sube del desierto como columnas de humo perfumado con mirra e incienso, con todos los polvos del mercader? El comentario crítico y experimental dice: él, ¿quién es este? En hebreo es femenino y debe referirse a la novia cabalgando en el palanquín del novio, columnas de humo, de los perfumes que ardían alrededor de su novia, imagen de Israel, marchando por el desierto con la columna de humo de día y fuego de noche, y las columnas de humo ascendiendo desde los altares del incienso y de la expiación. Así, la justicia de Jesucristo, la expiación y la intercesión eterna. Del comentario de Lange: perfumada con mirra e incienso. La novia que llega a su boda, o más particularmente su sedán y su vestido, están llenos de perfumes refrescantes. Proverbios 27:9, donde se aprueban los ungüentos y los perfumes. Los polvos de los mercaderes eran la fuente de los perfumes y el humo. Los perfumes estaban en el vestido, no en la cara. Lange explica además que ella vino perfumada con mirra e incienso, porque la mirra era uno de los ingredientes principales de su ungüento santo. Éxodo 30:32. Y se ofrecía incienso constantemente en el altar del Golán delante del velo, y porque el incienso es el tipo de oración ofrecida por él como nuestro sacerdote y ofrecida a él como Dios. Y se perfuma con todos los polvos o especias del mercader, porque todas las glorias del antiguo ritual están espiritualizadas en el Evangelio. Este polvo y perfume, entonces, está relacionado con los ungüentos sagrados, que, bajo severa pena, se le prohibía al pueblo tener o usar. Era solo para ocasiones y usos especiales sagrados y santos. De ninguna manera, esta escritura aprueba falsificar el rostro con maquillaje o lápiz labial. El perfume no está condenado en la Biblia, pero el buen gusto decreta que debe usarse con moderación. Una persona saturada de perfume fuerte simplemente apesta y se vuelve ofensiva para los demás. La ley del amor al prójimo exige que, si se usa, debe usarse muy ligeramente. Muchas mujeres se rebajan al violar vulgarmente esta regla.
Luego, esta mujer saltó voluntariamente a la conclusión errónea de que había encontrado que el lápiz labial estaba aprobado en el Cantar de los Cantares 4 del 1 al 3. Dice: He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, tus labios son como un hilo de grana y tu habla es hermosa. Pero si leyendo todo el contexto se hace más claro que el hablante se está refiriendo a la perfección natural de la novia, típica de la novia de Cristo como ella será presentada a él, como se muestra en Efesios 5 del 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, no contaminarla con pintura facial como una ramera, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Por ejemplo, en el versículo 12 habla de esta novia de esta manera: tus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Se refiere a dientes naturales, perfectamente formados y parejos, no a dientes artificiales o alterados. En los días en que se escribió esto, era costumbre que las naciones paganas del Medio Oriente se limaran y afilasen los dientes en un esfuerzo por embellecerlos. Pero a esta novia se la describe como natural, no artificial. Sus labios eran naturalmente como un hilo de grana, no pintados. Si estas escrituras en el Cantar de los Cantares significan lo que esta mujer asumió erróneamente, entonces estarían en directa contradicción con las otras escrituras que ya he dado. Otra objeción expresada por 2 o 3 mujeres fue expresada en la misma carta de la siguiente manera: me sentí muy molesta por la enseñanza contra el maquillaje, ya que me pone en una posición bastante embarazosa. Ocupo un puesto que me coloca constantemente ante el público. Es tan necesario que mantenga una apariencia elegante como que piense de manera inteligente. Algunas mujeres tienen miedo de perder sus trabajos. Sí, pensemos inteligentemente. Claro, Dios nos da pruebas de fe. Quizás algunas de ustedes mujeres tendrán que pasar por algunas pruebas de fe. ¿Qué les parece? ¿Pueden confiar en que Dios hará posible obedecerle? Esa es parte de las condiciones para la salvación. Dios no concederá ni un ítem. En lugar de comprometerse con el pecado, Dios envió a su propio Hijo para pagar la pena completa por nosotras. Conozco la experiencia de algunas mujeres que dejaron de usar maquillaje en sus trabajos de cara al público. Una de ellas era asistente de dentista. Era necesario que luciera elegante. Dejó de usar maquillaje. El dentista le habló al respecto. Ella le explicó por qué se lo había quitado. Él no supo qué responder, así que le preguntó a su esposa qué hacer. Dígale que guarde el maquillaje en la oficina, que se lo aplique después de llegar por la mañana y que se lo quite antes de irse por la noche, dijo la esposa. La gente de su iglesia no lo verá así. No puedo hacer eso, dijo esta mujer con firmeza. Dios ciertamente vería el maquillaje en mi cara, y como sé que está mal y que le desagrada, no lo usaré. Su empleador se quedó callado ante eso. Nunca más dijo nada al respecto. Otra me escribió que era vendedora de Pret-a-Porter. Ella también tenía que lucir elegante. Ella también tenía que presentarse ante el público. No usaba lápiz labial ni maquillaje de ningún tipo. Su jefe no la despidió, porque sus ventas seguían siendo las más altas del departamento, aunque todas las demás vendedoras usaban mucho maquillaje. Les digo a ustedes, mujeres, Dios las ve. Desháganse del miedo y del maquillaje y confíen en Dios. Ahora entendamos por qué las escrituras expuestas en este folleto califican el uso de lápiz labial u otro maquillaje como pecado. El pecado es la transgresión de la ley espiritual. ¿Cómo puede esa ley, resumida en los 10 mandamientos, cubrir cada posible acto que es pecado? La ley no dice no fumarás. Los 10 mandamientos no dicen no serás borracho. No dicen es un pecado que un hombre se vuelva afeminado. Pero su Biblia sí dice, no os engañéis, ni los afeminados ni los borrachos heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Estas cosas no violan la letra, sino el espíritu de la ley. Pablo habla de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 6. ¿Qué es el espíritu de la ley? ¿Qué es el espíritu de Dios? Es, en primer lugar, amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Toda la ley se cumple con una sola palabra, amor.
El amor es desinterés, el amor es dar y compartir, el amor es hacia Dios y el prójimo alejándose de uno mismo, es decir, su principio subyacente de justicia. ¿Cuál es entonces el principio subyacente del pecado? Es lo opuesto al amor verdadero. El pecado es vanidad, en primer lugar. La raíz y el núcleo mismo de la naturaleza humana es la vanidad. La vanidad es el yo. La vanidad se expresa de muchas maneras y de diferentes maneras en diferentes personas. La vanidad se expresa en la lujuria, en la codicia, en el resentimiento y en el odio. Yo solía preguntarme si Salomón realmente era el hombre más sabio que jamás haya vivido después de todo, cuando dijo: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Pero cuando comprendí la naturaleza de la vanidad y las muchas maneras en que se expresa, me di cuenta de que Salomón tenía razón y que esas palabras fueron inspiradas por Dios. La vanidad es una especie de anhelo indefinido e insatisfecho de adoración de los demás, una adoración que pertenece a Dios. La vanidad surge de un sentimiento inherente de inferioridad, tal vez insatisfecho, y se afirma en un esfuerzo natural por elevarse por encima de ese desagradable sentimiento de inferioridad, elevando el yo por encima de los demás, o al menos deseando que los demás tengan una buena opinión de él. Este deseo instintivo de adoración viola el primer mandamiento, al hacer del yo otro Dios antes que el verdadero Dios, es decir, antes que Él. Las personas, por supuesto, no se detienen a analizar este sentimiento y tendencia en su naturaleza. Sin embargo, la vanidad está en nuestra naturaleza. La vanidad es una de esas cosas que el cristiano debe aplastar, debe mantener apartada. Si un hombre o una mujer dice: no soy vanidoso, no tengo vanidad, esa persona simplemente no se conoce a sí misma ni conoce la naturaleza que nació en ella. La vanidad es lo que hace que la gente quiera pertenecer, es decir, ser aceptada por una camarilla, un grupo o un club. Es la base del espíritu de partido y de la competencia. Uno de los frutos de la carne, las violaciones de la ley de Dios, como lo traduce Moffat, es el espíritu de partido. Este es el ingrediente de la naturaleza humana, el ingrediente pecador, que hace que la gente quiera ser como la gente del mundo que la rodea, es decir, conformarse a este mundo. Dios manda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a la voluntad de Dios. Romanos 12:2. La vanidad en el hombre, si el hombre tiene ambición, se expresa a menudo en el deseo de parecer importante ante otros hombres. Conocí a un multimillonario que siempre se las arreglaba para sacar lo mejor de un negociador. De lo contrario, no haría negocios. Al principio pensé que la motivación dominante de su vida era la avaricia, pero aprendí que era simplemente vanidad. Este hombre trabajó y planeó amasar millones para impresionar a los demás, para exaltarse a sí mismo por encima de los demás, para ponerse en el lugar de Dios. En realidad, estaba enfermo de inferioridad. Dedicó toda su vida a ganar dinero, dañando a los demás, en un vano esfuerzo por escapar de su sentimiento interno de inferioridad, un esfuerzo por engañarse a sí mismo, para no sentirlo. Pobre hombre, era muy infeliz. La vanidad de las mujeres puede expresarse de muchas maneras, pero la más común es el deseo innato de ser bonita. Una mujer, que probablemente negaría que su uso de maquillaje es una expresión de esta misma vanidad, dijo que prefería ser bonita que tener cerebro e inteligencia. El principio mismo del pecado, el espíritu del pecado, es entonces la vanidad, y sus manifestaciones son el deseo propio, la altivez, el espíritu de partido, el querer ser como la gente del mundo que nos rodea, el querer conformarse al mundo y sus costumbres, el deseo de ser admirado, el deseo de atraer al sexo opuesto, el deseo de poner celosos a los demás, el miedo a ser considerado inferior o anticuado o inconformista, y por supuesto, la codicia, la lujuria, el egoísmo, la envidia, los celos y las mil y una formas en que se expresa esta naturaleza del yo. Ahora bien, ¿qué es el pecado? La expresión del yo innato, natural, en cualquiera o varias de estas muchas formas es pecado. La violación de la letra de cualquiera de los 10 mandamientos es meramente la expresión de este yo natural, en una o más de estas muchas formas. El amor es el principio de la obediencia a la ley. Estas múltiples expresiones de la vanidad o del yo constituyen el espíritu de transgresión o pecado. Recuerda, una cosa no es pecado. El lápiz labial en sí mismo no es pecado. El dinero en sí mismo no es malo, pero el amor por él
que en realidad es lujuria, es la raíz de todo mal. El uso del lápiz labial para expresar vanidad o conformidad con el mundo es pecado. La mayoría de las mujeres, cuando se les pregunta por qué usan lápiz labial, por supuesto, no confiesan. Lo uso como expresión de vanidad, o lo uso para expresar un deseo de ser como el mundo. No, la mayoría de las mujeres dirán, lo uso para verme bien o para evitar ofender. Lo dicen con palabras que suenan inofensivas. Pero Dios conoce tus corazones mejor que tú y sabe que el corazón de las mujeres, así como el de los hombres, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Sí, las intenciones internas del corazón a menudo engañan a su dueño. ¿Para quién desea esta mujer verse bien? ¿A Dios? No, porque para Dios parece una prostituta artificial pintada. ¿A quién quieres lucir bien? Bueno, podría responder la mujer promedio, a otras personas. Sí, pero ¿a qué otras personas? ¿A la gente de Dios? No, porque son obedientes a Dios, han dejado de usarlo, tienen la mente de Cristo y te ven como Él te ve. Verás, cuando lo concretamos, la mujer que lo usa para verse bien está tratando de verse bien para el mundo. Ella está tratando de adaptarse a este mundo, de ser como el mundo, y Dios marca esto como pecado. Romanos 12:2. Las mujeres no tienen que ser como el mundo en formas que transgredan el espíritu de la ley de Dios. No tienen que usar lápiz labial u otro maquillaje. La mundanalidad es adaptarse al mundo en formas que transgreden la letra o el espíritu de la ley de Dios. Usar maquillaje es mundanalidad, y la Biblia marca la mundanalidad como pecado. Sí, o es vanidad o es conformarse al mundo. Es pecado, y el pueblo de Dios debe dejar sus pecados. Cristo tuvo que derramar su sangre preciosa, dar su vida maravillosa y perfecta, porque muchas de ustedes, mujeres, han sido culpables de cometer este pecado. Ese es el precio que Él pagó para limpiarlas de este hábito. Hay tanto más que podría decirse sobre este tema que podría seguir y llenar 100 páginas, pero creo que esto es suficiente. Toda mujer que quiera que ese engaño y esa maldad sean removidos de su corazón, va a eliminar esa suciedad física de color de su rostro de una vez por todas. Aquellos que se rindieron al Cristo que pagó tal precio por esta misma limpieza no necesitarán más. Aquellos que no se rindieron así no se arrepentirían y dejarían que la preciosa sangre de Cristo los limpiara y sus rostros, aunque yo escriba 10,000 páginas, Dios establece la ley. Dios nos dice qué es el pecado y nos dice que este uso vano del maquillaje facial es pecado. Pero Dios deja en ti la decisión de pecar. Y nunca olvides que la pena por este pecado es muerte por la eternidad en un lago de fuego. Es verdaderamente un destino terrible, un destino terrible. Estás advertido. Eres un agente moral libre. Esa decisión es ahora tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con ella?